¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia que has tenido toda tu vida, ese libro sagrado al que acudes por consuelo, oración y dirección espiritual, es también el manual financiero más poderoso de todos los tiempos? No es una exageración. No es una interpretación forzada. Es una verdad que ha estado siempre frente a nuestros ojos, pero que muy pocos se han atrevido a ver. Porque mientras el mundo se derrumba con cada crisis, mientras gobiernos tiemblan y monedas colapsan, dentro de las páginas de la palabra hay principios económicos sólidos, eternos, infalibles. Y sin embargo, ahí está la paradoja. Millones de creyentes fieles siguen viviendo con el agua al cuello. Amando a Dios, sirviendo, orando, diezmando, esforzándose, pero atrapados en la escasez. Cansados. Endeudados. Dependiendo de una sola fuente de ingreso que cada mes apenas les alcanza para sobrevivir. Y no es por falta de fe. Es por falta de sabiduría aplicada. Porque nadie les enseñó que la Biblia no solo habla del cielo, sino también de cómo caminar con propósito y prosperidad sobre la tierra. La realidad es que muchos hijos de Dios están viviendo muy por debajo de lo que fueron llamados a vivir. No porque Dios los haya abandonado, sino porque han ignorado los principios que Él mismo dejó escritos, no para adornar, sino para aplicar. Porque Dios no bendice la pasividad. Dios bendice la acción. Y cuando actúas basado en su palabra, los resultados no solo se ven, se multiplican. Hay quienes oran por un milagro financiero, pero siguen repitiendo patrones de pobreza. Otros se esfuerzan en lo físico, pero nunca renuevan su mente para atraer una nueva realidad. Y hay quienes creen que el dinero es malo, sin entender que la Biblia nunca condena la riqueza, sino el amor desordenado por ella. Porque Dios no está en contra de que tengas recursos. Está en contra de que los recursos te tengan a ti. ¿Sabías que Abraham fue un hombre inmensamente rico? ¿Que José administró la economía más poderosa del mundo en su tiempo? Que Salomón no solo pidió sabiduría, sino que esa sabiduría lo llevó a ser el hombre más próspero de su generación. Y que Jesús mismo enseñó sobre talentos, siembras, cosechas, rentabilidad y fidelidad en lo poco para ser puesto sobre lo mucho. Entonces, ¿por qué seguimos creyendo que la vida espiritual debe estar separada de la economía? ¿Por qué seguimos viendo la fe como refugio, pero no como estrategia? ¿Por qué hay tantos cristianos esperando un milagro cuando ya tienen los principios en la mano? Hoy, esa visión tiene que cambiar. Hoy vas a descubrir una nueva forma de ver la economía. No desde el miedo, no desde la escasez, no desde la dependencia, sino desde el diseño celestial. Porque Dios no improvisa. Él ya dejó instrucciones claras para edificar una vida estable, bendecida y con propósito. Solo que muchos han pasado por alto esas instrucciones, creyendo que eran poesía, cuando en realidad eran principios financieros. Y quiero que entiendas algo, lo que estás a punto de escuchar no son atajos, ni fórmulas mágicas. No se trata de volverte millonario en una semana, ni de usar a Dios como cajero automático. Se trata de alinear tu vida con los principios que Él estableció desde el principio de los tiempos. Porque cuando tú sigues su dirección, su provisión te persigue. En la Biblia hay ejemplos, mandatos, modelos de negocio, tipos de activos, principios de inversión, advertencias sobre la deuda, consejos sobre ahorro, directrices sobre siembra y cosecha. Y estrategias claras para multiplicar lo que tienes, por poco que parezca. Pero si no los conoces, y si no los aplicas, vivirás limitado, frustrado, dependiendo de sistemas humanos que hoy están de pie y mañana se derrumban. La buena noticia es que aún estás a tiempo. No importa si llevas años en deudas, si nunca aprendiste a administrar, si tienes miedo de emprender, si piensas que es tarde. La semilla del cambio no comienza con dinero en el banco. Comienza con una decisión. Una decisión de abrir los ojos, de alinear tu vida a la palabra y de caminar con fe hacia el propósito financiero que Dios diseñó para ti. Y no estás solo. Hay una generación completa despertando. Gente que entendió que no tiene que escoger entre ser espiritual y ser próspero.
Que la pobreza no glorifica a Dios y que el reino necesita manos limpias, pero también fuertes. Corazones puros, pero también inteligentes. Gente que está empezando a hacer negocios con ética, con visión, con impacto y con principios bíblicos como fundamento. Porque el dinero en sí no tiene moral. Es una herramienta. Y en las manos correctas, puede cambiar familias, comunidades y naciones enteras. Puede alimentar al hambriento, abrir iglesias, financiar misiones, rescatar vidas. Pero nada de eso ocurre si los hijos de Dios no aprenden a producir, a administrar, a multiplicar. Y si alguna vez te han hecho creer que los negocios son del mundo, que emprender es egoísta o que aspirar a la abundancia es alejarte de Dios, quiero recordarte que el primer mandamiento que recibió el ser humano fue, fructificad. Multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, Génesis 1:28. Eso no es religión. Eso es mandato divino. Multiplicar no es un deseo humano, es una instrucción espiritual. Hoy voy a mostrarte 4 negocios respaldados por principios bíblicos que no solo funcionan, sino que han demostrado ser resilientes a lo largo de la historia. Modelos que puedes aplicar desde donde estás. No necesitas millones. Solo necesitas visión, acción y fe. 4 pilares que han sostenido la economía de generaciones enteras, incluso en tiempos de guerra, pandemia o crisis global. Porque cuando haces las cosas a la manera de Dios, el mundo puede temblar, pero tú permaneces firme. Prepárate. Porque esto puede marcar un antes y un después en tu relación con el dinero, con el trabajo y con la fe. No te estoy hablando desde la teoría. Te estoy hablando desde la experiencia. Y si decides aplicar lo que estás a punto de conocer, puede que en los próximos meses te conviertas no solo en un mejor administrador, sino en un canal de bendición para muchos más. Pero antes de avanzar, haz una pausa. Escribe en los comentarios esta declaración con convicción: con Dios mis negocios son imparables. No lo escribas por compromiso. Escríbelo como decreto. Porque tus palabras crean atmósfera. Y esta es una atmósfera donde vas a aprender, a crecer y a prosperar. No solo por ti, sino por todos los que serán bendecidos a través de ti. Y ahora sí. Vamos a comenzar. En la siguiente parte, te revelaré la primera y la segunda clave bíblica que transforman vidas, la multiplicación de fuentes de ingreso y la posesión estratégica de tierra como activo delegado. 2 modelos que Dios no solo permitió, sino que ordenó. 2 modelos que hoy puedes activar. Porque cuando se trata de prosperidad verdadera, Dios ya nos dejó el plano. Solo falta que tú lo construyas. Si en la parte anterior entendiste que la Biblia no solo es un mapa espiritual sino un manual financiero divino, ahora vamos a entrar en lo práctico. Porque los principios del reino no se activan solo con fe. Se activan con acción. Y cuando combinas fe con obediencia estratégica, los cielos responden. La provisión llega. Las puertas se abren. Las oportunidades aparecen. No porque Dios improvise milagros, sino porque sus promesas siempre han estado disponibles. Solo que muchos no sabían dónde buscarlas. Hoy vamos a revelar 2 claves eternas que Dios estableció como columnas de una economía bendecida. No son teoría. Son diseño divino. Primera clave, multiplicación de fuentes, el diseño celestial para la estabilidad financiera. Eclesiastés 11:2 lo dice con una claridad que no deja espacio para la duda. Comparte lo que tienes con 7, incluso con 8, porque no sabes qué desgracia puede venir sobre la tierra. Muchos lo leen como un consejo de generosidad. Pero en realidad, es una advertencia divina. Una instrucción preventiva. Un principio de diversificación. El Espíritu Santo inspiró a Salomón, el hombre más sabio que ha pisado la tierra, para que dejara escrito lo que aún hoy el mundo financiero moderno apenas empieza a comprender. La estabilidad económica no viene de cuánto ganas, sino de cuántas fuentes tienes. Hoy, millones de personas construyen su economía sobre un solo pilar, el salario. Dependen de una única entrada.
Un solo empleador. Un solo cheque al mes. Y creen que eso es suficiente. Pero cuando esa fuente se cierra, ya sea por despido, crisis, enfermedad, inflación o recesión, todo su mundo se tambalea. No por falta de trabajo, sino por falta de estructura. Por no haber obedecido el principio de diversificación. Dios, en su infinita sabiduría, no quiere que vivas así. Él no quiere que tu paz dependa de una empresa, ni de un gobierno, ni siquiera de una profesión. Él quiere que seas libre. Y la libertad comienza cuando tus ingresos no están atados a una sola columna, sino sostenidos por varios pilares que funcionan de manera independiente. Mira la naturaleza. Un río nunca depende de una sola fuente. Tiene afluentes, ramificaciones, nacimientos subterráneos. Por eso sigue fluyendo incluso en tiempos de sequía. Tu economía debería funcionar igual. Con múltiples flujos que, si uno se detiene, los demás sigan corriendo. Esa es la estrategia de las personas verdaderamente prósperas, no ponen todos los huevos en la misma canasta. ¿Cómo puedes aplicar esto hoy, aunque no seas millonario? La clave está en crear flujos complementarios a tu ingreso principal. Un ingreso activo que te dé liquidez mensual puede ser un servicio, una actividad freelance, una tienda online, ventas por catálogo. Un ingreso pasivo que trabaje por ti mientras duermes, rentas, cursos digitales, productos descargables, comisiones de afiliación. Un proyecto digital que escale sin límites geográficos, un canal de YouTube, un blog monetizado, una tienda de productos físicos o digitales. Una inversión a largo plazo que crezca con el tiempo, bienes raíces, acciones, criptomonedas bien estudiadas, fondos indexados. Un talento personal transformado en producto, manualidades, música, asesoría, arte, cocina, organización de eventos. No se trata de hacer todo al mismo tiempo. Se trata de elegir 2 o 3 y construirlas con intención, disciplina y visión. Porque lo que hoy inicia como un ingreso pequeño, puede convertirse en tu libertad financiera mañana. Dios no te dio talentos para que los entierres. Te los dio para que los multipliques. Diversificar no es codicia. Es obediencia. No es ambición vacía. Es responsabilidad espiritual. Porque cuando tú te preparas antes de la tormenta, Dios te cubre en medio de ella. Cuando tú tomas pasos de fe, Él extiende el camino. Pero si te quedas esperando que el salario suba mientras el mundo cambia, estás construyendo sobre arena. Jesús lo dijo, el hombre prudente edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, lluvias y ríos, pero su casa no cayó. Mateo 7, 24-25, esa roca no es solo oración. Es obediencia a los principios. Y uno de esos principios es la diversificación. ¿Vas a seguir confiando en una sola fuente mientras el mundo se vuelve inestable? ¿O vas a activar nuevos canales de provisión que te den paz, independencia y expansión? Recuerda, Dios no bendice la pasividad. Bendice la acción con fe. Segunda clave, tierra y bienes raíces, la herencia visible de la promesa divina. Génesis 13, 14-17 nos regala una escena crucial. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios no le prometió a Abraham solo hijos. Le prometió tierra. Porque desde el principio, la tierra ha sido símbolo de pacto, de provisión, de raíz, de legado. Y lo más poderoso de todo es que esa promesa no fue una metáfora. Fue literal. Dios no le habló de conceptos espirituales flotantes. Le habló de hectáreas, de límites geográficos, de territorio. Le dio una posesión. Porque quien posee tierra, posee posibilidad. Y esto es más vigente que nunca. En un mundo donde el dinero en papel se devalúa, donde las monedas digitales suben y bajan con un tuit, donde los bancos colapsan y las cifras en pantalla desaparecen, la tierra permanece. Es real. Es tangible. Es limitada.
Y tiene la capacidad de generar fruto una y otra vez sin agotarse. En la tierra puedes sembrar. Puedes construir. Puedes arrendar. Puedes esperar a que se valorice. Puedes crear un espacio de refugio, de producción o de herencia. Es el único activo que no se puede hackear, ni duplicar, ni imprimir. Por eso, quienes invierten en tierra están invirtiendo en el fundamento más sólido del reino. El sistema quiere convencerte de que invertir en bienes raíces es solo para ricos. Que necesitas millones, notarios, créditos y trajes. Pero eso es una mentira. Hoy existen caminos accesibles para comenzar desde donde estás. Microinversiones en fondos inmobiliarios. Compra de terrenos rurales en expansión urbana. Remates judiciales con valores bajos. Propiedades deterioradas para remodelar y revender. Modelos cooperativos o compartidos de adquisición de lotes. No necesitas tener todo el dinero. Solo necesitas tener visión. Porque cuando tú das un paso con fe, Dios se encarga del terreno. La tierra no es solo un activo financiero. Es un acto profético. Cada vez que un hijo de Dios posee un pedazo de tierra, está declarando, aquí se manifiesta el reino. Aquí habrá provisión, productividad y legado. Y eso tiene poder espiritual. Durante siglos, los hombres y mujeres de fe han buscado establecerse en una porción de tierra. Porque donde hay tierra hay raíz. Donde hay raíz hay fruto. Y donde hay fruto, hay sustento. El reino no se construye sobre el viento. Se construye sobre suelo firme. Y tú no fuiste llamado solo a habitar. Fuiste llamado a poseer. ¿Estás dejando pasar oportunidades porque piensas que aún no estás listo? Mientras muchos gastan dinero en teléfonos de lujo, en tecnología obsoleta, en moda vacía, hay otros que están comprando espacios, terrenos, lotes. Lugares que mañana serán centros de provisión. Y no necesitas tener 100 propiedades. Solo necesitas una. Una que sea tu semilla. Hoy puedes comenzar con una búsqueda. Con una consulta. Con un plan. Y cuando Dios ve tu intención, su mano se mueve. Porque Dios no respalda el miedo. Dios respalda la fe en acción. En la siguiente parte te voy a mostrar la tercera y cuarta clave. Una tiene que ver con el activo más poderoso que no se ve, la educación y sabiduría aplicada. Y la otra, con algo que ya tienes y quizá no estás usando, el transporte como canal de ingreso continuo. Ambas pueden transformar tu vida si las entiendes y las aplicas. Porque Dios no solo quiere que creas en Él. Quiere que pienses como Él. Has aprendido que la Biblia es mucho más que un libro de fe, es un manual vivo de sabiduría financiera. En la parte anterior comprendiste dos pilares poderosos, la diversificación como escudo frente a las crisis y la tierra como herencia profética, como activo que sostiene generaciones. Pero Dios no se detiene allí. Porque su provisión no está limitada a lo que puedas ver o tocar. Él también ha dejado recursos invisibles, poderosos, activos que, si los valoras correctamente, pueden convertirse en ríos constantes de bendición. Hoy vamos a explorar dos más, la educación como un tesoro eterno y el transporte como motor de multiplicación diaria. Tercer activo, educación, el tesoro que no se oxida. Proverbios 4:7 lo declara sin rodeos. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Mientras el mundo cambia, mientras las monedas fluctúan, mientras las modas pasan, hay una sola riqueza que nunca se devalúa, el conocimiento. Porque lo que sabes, lo que dominas, lo que interiorizas, nadie puede quitártelo. La sabiduría no se rompe, no se roba, no se oxida. Al contrario, se multiplica cada vez que la compartes. Vivimos en la era de la información, en un momento único de la historia donde el conocimiento se ha convertido en el nuevo oro. Hoy puedes aprender lo que quieras desde casa. Puedes educarte en temas que antes eran exclusivos para las élites. Y lo más poderoso de todo, puedes transformar lo que sabes en ingresos sostenibles, en autoridad, en influencia,
en legado. Jesús, nuestro máximo ejemplo, no fundó templos físicos ni creó imperios materiales. Su estrategia fue sembrar sabiduría. Habló en parábolas. Enseñó principios. Formó discípulos. Y ese modelo educativo ha transformado el mundo durante más de 20 siglos. Jesús entendió que una mente renovada impacta generaciones enteras. Que cuando una persona entiende quién es y cómo aplicar lo que sabe, su entorno cambia. La educación no es solo para ti. Es para todos los que serán bendecidos a través de ti. Por eso, lo que sabes vale. Tu historia vale. Tu experiencia vale. Tus procesos, tus errores, tus lecciones aprendidas, todo eso puede convertirse en una herramienta que transforme la vida de otros. Y cuando decides compartir ese conocimiento, no solo ayudas. También prosperas. Hoy en día, miles de personas comunes están generando ingresos desde el conocimiento. No son famosos. No tienen títulos rimbombantes. Solo entendieron algo que transforma, que tu experiencia, cuando se convierte en producto, en servicio, en guía, puede ser el puente entre la necesidad de alguien y la solución que tú puedes ofrecer. Padres enseñando sobre crianza consciente. Mujeres enseñando cómo organizar el hogar. Emprendedores compartiendo sus errores financieros. Profesionales vendiendo cursos digitales. Artistas ofreciendo mentorías. ¿La clave? Identificaron lo que sabían hacer bien, empaquetaron ese conocimiento, lo ofrecieron al mundo, y comenzaron a ver provisión. Tú puedes hacer lo mismo. ¿Qué sabes que los demás necesitan? ¿Qué has vivido que podrías enseñar? ¿Qué dominas que podrías estructurar en un curso, en un ebook, en una mentoría? No necesitas miles de seguidores. No necesitas perfección. Solo necesitas claridad. Porque alguien está esperando exactamente eso que tú sabes. Y tú lo estás reteniendo por miedo, por vergüenza, por subestimarte. El conocimiento es escalable. Puedes grabar una clase una sola vez y que impacte a miles. Puedes escribir un libro una sola vez y que lo lean generaciones. Puedes lanzar un curso y que funcione mientras duermes. Por eso es un activo. Porque sigue trabajando incluso cuando tú no estás presente. Y aquí está la promesa, Dios respalda la sabiduría. Dios prospera la enseñanza. Dios multiplica lo que se ofrece con amor. Por eso hoy te pregunto, ¿cuánto más vas a esperar para compartir lo que sabes? ¿Cuántas oportunidades vas a dejar pasar por pensar que no estás listo? Recuerda esto, la persona sabia edifica su casa sobre la roca. La persona necia entierra su talento por miedo. Pero tú no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque el cielo quiere activar en ti ese don dormido. Porque cuando tú enseñas, tú sanas. Tú prosperas. Tú lideras. Y eso es parte del propósito de Dios para tu vida. Cuarto activo, transporte, la economía sobre ruedas. Naum 2:4 dice. Los carros se precipitan por las calles, cruzan velozmente las plazas, parecen antorchas encendidas y corren como relámpagos. Este pasaje, aunque en su contexto describe caos y guerra, hoy podemos leerlo también como una imagen profética, el movimiento como símbolo de oportunidad. Donde hay circulación, hay comercio. Donde hay movilidad, hay conexión. Donde hay transporte, hay flujo económico. Desde los días antiguos, el transporte ha sido fundamental para el crecimiento. Sin él, no hay mercado, no hay intercambio, no hay expansión. Hoy más que nunca, esa verdad se ha amplificado. Porque vivimos en una economía dinámica, digital, veloz. Y todo lo que se mueve, genera. Por eso, el transporte no es solo un medio. Es una plataforma de ingreso diario. Y no necesitas ser dueño de una flota, ni tener camiones, ni abrir una empresa logística. Hoy, con un vehículo común, con una moto, con una bicicleta, puedes activar ingresos reales, constantes y bendecidos. Mira lo que ha ocurrido en los últimos años.
Uber, Didi, Cabify, Bolt, plataformas para generar ingresos llevando personas. Rappi, domicilios, Uber Eats, pedidos ya, oportunidades para entrega de productos. Vehículos en alquiler por horas, por días, por rutas escolares, por traslados corporativos. Bicicletas eléctricas, motos con baúl, autos sencillos usados para comercio local. La clave no está en el tipo de vehículo. La clave está en tu enfoque. Mientras unos compran autos de lujo para aparentar, otros adquieren vehículos simples y los convierten en activos productivos. Mientras unos se endeudan para impresionar, otros hacen que su transporte les pague las cuentas. ¿Tienes un vehículo que podrías activar? ¿Una moto que podrías poner a producir? ¿Una bicicleta que podrías usar en horarios libres? ¿Conoces a alguien que necesita movilidad pero no sabe cómo iniciar? Hay cientos de caminos. Y cada uno puede ser un canal de bendición. Y aquí aparece un enemigo silencioso, la deuda innecesaria. Porque muchos compran vehículos no para generar, sino para aparentar. Y luego pasan años pagando intereses por algo que no produce. Por eso Proverbios 22:7 nos advierte. El que pide prestado es siervo del que presta. La deuda puede ser una herramienta si está bien usada. Pero también puede ser una prisión si nace del ego, del miedo o de la ansiedad. Por eso, antes de endeudarte por un vehículo, pregúntate, ¿esto va a generar o solo va a consumir? ¿Es una inversión o una carga? Si la respuesta es lo usaré para trabajar, entonces adelante. Hazlo con estrategia, con números claros, con un plan. Porque Dios quiere verte avanzar. Pero no te quiere atado. No te quiere esclavo del sistema. No te quiere viviendo solo para pagar cuotas. Dios te dio piernas para moverte, manos para producir, inteligencia para planear. Y si tienes un medio de transporte, pequeño o grande, puedes convertirlo en un canal de ingreso que honre tu esfuerzo, bendiga tu casa y te acerque a la libertad financiera que Él desea para ti. Hoy hemos hablado de sabiduría y de ruedas. De enseñanza y de movimiento. Dos activos que no dependen de grandes fortunas, sino de una decisión. La decisión de activar lo que ya tienes. De poner en marcha lo que has ignorado. De convertir tu mente y tu movilidad en canales por donde fluya la provisión divina. Después de haber recorrido este camino revelador, ya no eres el mismo. Ahora entiendes que tu economía no depende solo de esfuerzo físico ni de la situación mundial. Depende de tus decisiones, de tu sabiduría aplicada, y sobre todo, de cuánto alineas tu vida financiera con los principios eternos que Dios dejó en su palabra. Porque el cielo no responde a la necesidad. Responde a la fe activa. Y esa fe no es pasiva, es movimiento, es obediencia, es siembra. Hoy ya conoces 4 modelos de negocio y activos financieros que jamás fallan cuando son aplicados desde la verdad bíblica, la diversificación como escudo estratégico, la tierra como herencia y fruto permanente, la educación como riqueza invisible y eterna, y el transporte como medio de multiplicación diaria. Estos no son consejos sueltos. Son fundamentos. Son columnas del reino. Y si decides edificar sobre ellas, lo que construyas permanecerá. Pero ahora, el momento más importante no es el de escuchar, sino el de decidir. Porque el mayor peligro de la sabiduría no es ignorarla. Es recibirla y no aplicarla. Santiago 1:22 lo dice con claridad. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Dios ha estado esperando por ti. No para juzgarte por tus errores financieros, sino para impulsarte hacia una nueva temporada. No para que vivas en sobrevivencia constante, sino para que administres con libertad, visión y propósito. Porque su plan para ti siempre fue claro. Y te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, Deuteronomio 28:13. Dios quiere ponerte por cabeza, no para que te gloríes, sino para que guíes. Para que seas luz.
para que bendigas a otros, para que seas un instrumento de transformación en un mundo que cada día se hunde más en el miedo económico. Pero si tú caminas firme en sus principios, serás una excepción divina. Una evidencia viva de que cuando Dios es tu socio, nada te falta. Hoy quiero que cierres este proceso con una declaración. Pero no cualquier declaración. Una oración de rompimiento. De activación. De renuevo. Porque hay cadenas que se cortan cuando decides hablar con autoridad. Porque las palabras tienen poder, y tu boca es la pluma con la que escribes tu realidad. Cierra los ojos. Abre tu corazón. Y repite con convicción. Asterisco asterisco amado Padre Celestial, fuente de toda sabiduría, provisión y propósito, hoy me presento delante de ti con un corazón dispuesto. Reconozco que durante años he caminado en confusión financiera. He trabajado duro, pero sin dirección. He intentado levantarme, pero he caído. Hoy renuncio a toda mentalidad de escasez. Rompo con el miedo al fracaso, con la dependencia de un solo ingreso, con la deuda que me esclaviza. Me declaro libre en el nombre de Jesús. Libre para emprender, para invertir, para multiplicar. Libre para enseñar, para administrar, para conquistar. Tu palabra dice en Deuteronomio 8:18 que tú me das el poder para hacer riquezas. Yo lo creo. Lo activo. Lo recibo. Hoy tomo autoridad sobre mi economía. Declaro que no seré más esclavo del sistema. Que mi provisión viene de ti. Que mi creatividad fluye desde el cielo. Que todo lo que toque con fe, prosperará. Abre mis ojos a nuevas oportunidades. Abre mis oídos a tu dirección. Abre mis manos para sembrar. Y abre mis caminos para recoger el fruto. Que cada idea que venga de ti se acelere. Que cada negocio que comience sea sostenido por tu favor. No viviré más de lo justo. No esperaré más por el cambio. Hoy comienzo mi nueva temporada. En fe. En obediencia. En plenitud. Gracias por las herramientas que me diste. Gracias por los principios que hoy recibí. Prometo no guardarlos. Prometo aplicarlos. Soy parte de una generación que no se conforma, que no retrocede, que no se vende. Soy parte del reino. Y en el reino no hay escasez. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Asterisco asterisco. Tómate un momento. Respira. Siente el cambio. Algo se ha movido. Una semilla fue plantada. Y como toda semilla del reino, si se cultiva, dará fruto abundante. Pero necesitas cuidarla. Alimentarla. Aplicarla. Porque la fe sin obras está muerta, y la revelación sin acción se convierte en frustración. Hoy decide si esto fue solo un video, o un antes y un después. No mires tu cuenta bancaria para definir tu destino. Mira tu fe. Mira tu obediencia. Porque hay algo que Dios respeta más que tus lágrimas, tus decisiones. Y aquí es donde todo comienza. Con una acción concreta. Quiero que ahora mismo escribas en los comentarios esta frase. Con Dios, mis negocios son imparables. No como cliché. Escríbelo como decreto. Escríbelo como pacto. Escríbelo como alguien que ha decidido salir del ciclo. Porque esas palabras activan, refuerzan, sostienen. Y cuando declaras en voz alta, el cielo escucha. El infierno tiembla. Y tu alma se alinea. Luego, responde con sinceridad. ¿Cuál de estos activos vas a comenzar a aplicar esta semana? ¿Vas a diversificar tus ingresos? ¿Empezarás a explorar inversión en tierra? ¿Vas a convertir tu experiencia en un producto digital? ¿Vas a monetizar ese vehículo que solo usas para ir al supermercado? Escríbelo. Compártelo. Porque el compromiso público es un catalizador poderoso para la acción. Y cuando otros lean tu declaración, también se inspirarán.
Porque Dios usa testimonios vivos, no discursos bonitos. Y tú estás a punto de convertirte en uno de ellos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Este canal no es solo contenido. Es comunidad. Es formación continua. Es dirección espiritual y estrategia práctica para que vivas a la manera de Dios. Activa la campana para no perderte ningún mensaje. Y sobre todo, comparte este video. Envíaselo a alguien que necesita romper el ciclo de escasez. A esa persona que está al borde del colapso financiero. A ese hermano que ama a Dios pero no sabe cómo multiplicar. Porque compartir esto es sembrar. Y toda semilla en buena tierra regresa multiplicada. Quiero que te grabes algo en lo profundo del alma. Dios no quiere verte atado. No te diseñó para sobrevivir. Te formó para prosperar. Para edificar. Para gobernar. Para dejar legado. Y si decides caminar en sus principios, aunque vengan crisis, tú florecerás. Aunque otros caigan, tú te mantendrás firme. Porque quien construye con Dios, no depende del clima. Depende del cielo. Ahora ve, edifica. Enseña. Sirve. Comparte. Conquista. Porque el mundo no necesita más miedo. Necesita más hijos de Dios que entiendan que la prosperidad verdadera comienza cuando decides honrar lo que el Padre ya te entregó. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por tomar este contenido con seriedad. Gracias por decidir construir a la manera de Dios. Nos vemos en el siguiente video. Allí seguiremos revelando más estrategias del reino para tu vida, tus negocios, tu propósito y tu destino. Hasta entonces, que tu economía no dependa del mundo, sino del cielo que te respalda.